quiero empezar preguntándole, a manera de introducción, ¿cómo ve usted y cómo ve el gobierno este acuerdo nacional, que es un concepto y una sombrilla muy amplia, que quiere decir muchas cosas, pero a la hora de aterrizarlo, que ayer lo hablábamos, el tema aquí es cómo trabajamos, cómo avanzamos en esto del acuerdo, cómo muchas de las personas que están acá, que han estado reunidos con ustedes, que han estado reunidos con el presidente, diciéndole, presidente, estamos listos para el acuerdo nacional, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, ministro, para que este acuerdo avance y usted cómo lo está viendo desde el gobierno? Muy gracias, Alejandro. Un saludo a todas las buenas y buenos amigos que aquí veo. Encuentro compañeros de Congreso como Catherine, Iván, María José, Paloma, Alejandro Carlos. No sé si alguien más ahí se me escapa. Le doy un saludo muy especial a señores exministros, exprocuradores, exfiscales, algunos exprocuradores y exfiscales en un solo cuerpo. Déjeme echar un cuento. Bueno, para saludar uno tiene que decir primero no cómo amanecieron, sino que después de la fiesta, ¿cómo amanecieron? Sí. Ayer venía yo de las estribaciones del volcán de Nevado del Huila. Había pactado con las comunidades de los resguardos del Oriente Caucano una reunión. Cuando tomamos vuelo con Lilia en el helicóptero, miraba esas tierras y yo me preguntaba qué le pasó a un departamento que fue el más rico de Colombia y el más poderoso. Incluso por encima, lo saben los amantes de la historia, del propio Santa Fe de Bogotá, de la propia Cartagena, que tenía el comercio. Allá hicieron un acuerdo, iniciando la República a mediados del siglo XIX, mientras Antioquia se metió en el siglo XIX en una guerra civil, el Cauca se metió en XIX. O sea, cuánta guerra civil ahí estaban. Pero el acuerdo que más lo golpeó fue un acuerdo de propietarios de tierra que dijeron no dejemos sembrar café. La tierra era apta, estaba todas las condiciones dadas. ¿Y por qué no querían dejar sembrar café? Porque el café era un cultivo permanente y los propietarios tenían miedo que si los campesinos a quienes les alquilaban la tierra porque ellos no la trabajaban, sembraban café, se iban a quedar con ese café, se iban a quedar con esa tierra. La industria, Bruce, que es un hombre que le gusta la historia económica del país, sabe que la industria colombiana es una industria de sustitución. Primera Guerra Mundial, todo lo traíamos de Europa, inicios del siglo XX, la industria europea se dedica a la guerra y entonces tenemos que producir textiles, electrodomésticos, todo lo traíamos de Holanda, Inglaterra, que estaban dedicados su industria pues a la guerra. ¿Quiénes sustituyeron y quiénes desarrollaron esa industria? Los antioqueños y la gente que estaba en el centro del país, porque eran los cafeteros que tenían excedentes. La industria realmente debió ubicarse en la costa, no se ubicó en la costa. ¿Por qué? Porque fue una industria de sustitución y todo el suroccidente perdió esa oportunidad por un mal acuerdo. ¿Y por qué por un mal acuerdo, Alejandro? Porque a cambio de hacer un acuerdo de toda la sociedad, se hizo un acuerdo defendiendo un solo interés, el de los propietarios. Entonces, el primer elemento que yo creo que debemos plantear es, tengamos un sueño colectivo. O sea, Colombia merece un sueño colectivo. A ver, mirémonos no hoy, sino mirémonos en unos años cómo queremos estar y cómo todos tenemos que participar y tenemos que ceder un poco para estar allá. Muy seguramente, la generación de mis antepasados, querida Paloma, hoy serían económicamente muy fuertes, esa sociedad, si en el acuerdo hubiesen decidido ceder un poco, entregar algo de tierras en ese entonces
y haber crecido económicamente, y la industria muy seguramente estaría ubicada más en el Pacífico, al lado de los puertos, que en los centros andinos de Colombia, rodeado de montañas y teniendo que hacer una gran inversión para llegar a los puertos. Entonces, el primer elemento, ¿cómo nos vemos en los próximos años? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a crecer económicamente? ¿Cómo vamos a generar prosperidad colectiva? ¿Cómo vamos a frenar una guerra que tiene que ver mucho con la tierra? Si somos capaces de mirar eso, metámonos todos en el acuerdo, porque el acuerdo tiene que ser, hagamos un acuerdo para hacer los cambios que se necesitan, no hagamos un acuerdo para no hacer los cambios. Entonces, ahí hay un primer elemento complejo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se necesitan? ¿Qué tenemos que ceder para ganar? Porque todos vamos a ganar, o sea, nadie se mete en un acuerdo para perder en neto, sino cómo hacemos un acuerdo. Es un poco lo que ha venido planteando el señor presidente y el gobierno. Y entonces, en el marco de eso, yo creo, y aquí ya es un tema muy de mi propia inventiva, que tenemos que arrancar con un acuerdo de mínimos. Porque si queremos arreglar toda la sociedad en 3 segundos, va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo porque vamos a terminar pisando muchos callos. Y entonces, un acuerdo de mínimos. A ver, William Ospina, que es un autor que independientemente, creo yo, de nuestras ideologías, todos leemos y a todos nos gusta, decía en algún texto, no sé si en la Franja Amarilla, algo muy simpático, ¿no? Que hemos llegado a un momento en donde tenemos una sociedad que los ricos no duermen, la clase media no compra y los pobres no comen. Entonces, cuando todo el mundo pierde así, pues todo el mundo tiene que ceder para que los pobres coman, para que los ricos duerman y para que la clase media compre. Y ojalá sea mucho más amplia la clase media. Entonces, ¿cómo revisarnos eso? ¿Cómo ver que somos capaces de bajar el índice de Gini? ¿Cómo somos capaces de hacer una sociedad en donde la gente pueda comprar más porque gane más? ¿Cómo somos capaces de vivir sin el temor de la inseguridad? Y entonces ahí habría un primer acuerdo. ¿Cómo le ponemos fin a esta guerra? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ponerle fin a esta guerra? Hay 2 opciones, Alejandro. Seguir desde cada trinchera culpándonos unos a otros de la guerra mientras la guerra continúa, o hacer un ejercicio serio para ver cuál es la causa de esa guerra y cómo podemos enfrentar esa causa para pararla. Entonces yo creo que el primer gran acuerdo de Colombia tiene que ser un acuerdo sobre cómo poner fin a la guerra. Y ahí, doctor Linares, tiene que ver el tema de la justicia, tiene que ver el tema del modelo de producción de este país, la tenencia de la tierra. Y entonces, ¿qué quiere el gobierno? Quiere arrancar unos diálogos, no solo en la capital, sino en las regiones, con todos los sectores, con quien produce, con quien trabaja, con los sectores sociales, escuchándonos cómo desde cada región podemos tomar acciones y hacer acciones que vayan frenando ese conflicto. En la medida que seamos capaces de ir haciendo esos acuerdos regionales, traerlos a nivel central para intentar hacer un acuerdo nacional. Acuerdo, y con esto termino, Alejandro, acuerdo en el que digamos en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué no. Porque evidentemente, o sea, creer que vamos a ser capaces de arreglar todo en un segundo es muy difícil. Pero creer que sí somos capaces de enfrentar las amenazas más grandes de la sociedad con una visión común, yo creo que sí somos capaces. Ministro,
Usted está tocando unos temas, digamos, profundos. Habla del tema de la tierra, que es uno, digamos, de los temas sobre los cuales ha gravitado el conflicto en Colombia durante demasiadas décadas. Habla de la situación de seguridad y de la violencia en Colombia, que es un tema que nos ha acompañado desde el nacimiento de la República. Son temas que siempre han convivido, digamos, con lo que es ser colombiano, con nuestra personalidad histórica. Pero cuando uno habla de un acuerdo, hay maneras de aproximarse a lo que significa un acuerdo. Pensar en cómo uno puede sentarse para resolver estos grandes temas históricos, que es complejo, y el tema de la seguridad lo es uno, y el tema de la tierra lo es otro. Y hay unos escenarios que se están planteando hoy, muy de fondo también, donde uno podría ver que las posibilidades de encontrar un acuerdo son más fáciles y más rápidas. Hablábamos, justo antes de que usted llegara, con el senador Iván Cepeda y con el representante María José Pizarro sobre que el factor tiempo importa. Los tiempos siempre corren en contra, sobre todo siempre para los gobiernos. Y cuando digo que la manera como uno debe enfocar un acuerdo tiene que tener una visión de pragmatismo para avanzar. Y viendo esa visión y entendiendo que los grandes acuerdos sobre los grandes temas son indispensables, como usted lo está planteando, si uno se para, por ejemplo, en las reformas que se están planteando en el Congreso hoy, que están transitando hoy en el Congreso, que plantean cosas muy de fondo para Colombia, ¿no? En educación, en pensiones, en el trabajo, es decir, son temas muy de fondo. Se está dibujando pues, un país de cambio. ¿No cree usted que esa oportunidad política en el Congreso, que es el foro donde se debaten estos grandes temas, no es una manera de buscar acuerdos más concretos, todos dificilísimos, por supuesto, porque hay posiciones encontradas, pero donde uno pueda decir, los tiempos corren, la gobernabilidad siempre está tensionada y aquí hay unas reformas estructurales donde podemos empezar a mover las fichas con distintos actores de la sociedad para que ese acuerdo nacional pueda transitar en estas discusiones de unas reformas que para el gobierno son importantes y para pues, todos los sectores del país son importantes? ¿No cree que esas reformas pueden ser la oportunidad de llegar a acuerdos sectoriales, por ejemplo, en cada uno de los temas? Sí, pero pongámosle política a las reformas, Alejandro. En el Congreso, saben mis compañeros, bueno, yo les digo compañeros porque después de estar uno más de 2 décadas y van en el Congreso, uno pues sigue sintiendo los compañeros. En el Congreso uno pudiese sacar unas leyes, pero no un acuerdo si no le pone política a las leyes. Y entonces déjeme ponerle un ejemplo con una reforma en particular. A ver, ¿cómo despegamos económicamente el país? ¿Volvamos a producir? Hay una palabra mal usada, reindustrialicémonos. No, Colombia no necesita reindustrializarse porque Colombia tiene una base industrial importante. Lo que necesitamos es que esa base industrial produzca y produzca a tope. Digamos, a diferencia de Venezuela, en donde se acabó la industria, Colombia tiene una base industrial, no está produciendo a tope. Yo ahí traía unas cifras incluso en el sector agrario. Hace 20 años producíamos, qué sé yo, 700.000 toneladas de algodón, hoy no producimos 20.000. En un momento donde el mundo necesita algodón, porque necesitamos producir textiles que pudiéramos producirlos en Colombia, porque tenemos la base industrial para producirla y no lo estamos produciendo porque nos quedamos sin algodón. Bueno, de pronto haciendo un acuerdo con Perú o Estados Unidos, bueno, nos sale muy caro el americano, pero el peruano de pronto pudiéramos hacer algo. Entonces, a ver, ¿cuál es el sentido político del acuerdo? Necesitamos que la gente consuma porque el consumo interno, no tengo la cifra en este momento en la cabeza, pero sé que es un elemento central de la economía colombiana. O sea, el consumo interno. Entonces, ¿cómo le mejoramos el consumo a la gente? Hay distintas maneras. Entonces comenzamos a caer en la ley.
devolvámosle hora extras, pero tengamos cuidado para que el sector turismo y el sector servicios no se resientan cuando recibimos 4.5 millones de turistas, que es nada si nos comparamos con una isla chiquitica como República Dominicana, que recibe 7.8. No nos comparemos con México, que recibe más de 35 millones. Entonces, comenzamos a ponernos de acuerdo en lo grueso y colocándonos de acuerdo en lo grueso decimos, para hacer esto, para relanzarlos económicamente, necesitamos estas normas, no al revés. O sea, para que consumamos más, para que traigamos más turistas, para que produzcamos más en el agro, necesitamos estas normas. Necesitamos una reforma agraria que se pueda hacer más ágil. Es complejo, o sea, la reforma agraria es fundamental. Entre otras cosas, lo que uno ve es que todos queremos hacerla, incluyendo los propietarios de la tierra. Pero ¿no cree que las reformas pueden ser un escenario para esos, no sé si llamarlos pactos de productividad o… Claro, Alejandro. Las audiencias en el Congreso invitando a todos los sectores. Claro. ¿No cree usted que el Congreso es como el escenario, digamos, para este tipo de discusiones? Claro. El acuerdo tiene que salir del Congreso, tocar la sociedad, pero hacerlo en el Congreso. A mí me parecería muy peligroso que nosotros le hiciéramos juego a una salida por fuera del Congreso. Primero, políticamente sería una torpeza del gobierno. Si nosotros nos ponemos a hablar de constituyente o cualquier cosa de esa, sería una torpeza, porque se nos iría todo el periodo tratando de hacer lo que no hacemos. Entonces sí necesitamos hacer acuerdos en el Congreso. O sea, eso es central, elemental, es una verdad de perogrullo y estamos construyendo eso. O sea, el gobierno no se ha quedado quieto, el gobierno está construyendo, está intentando, y aquí hay varias personas que dan fe de ello, está tratando, empoderando a quienes representan el país. Mire, en el Palacio de Nariño se sientan quienes ganaron, en el Congreso se sienta todo Colombia. Entonces, tiene que sentarse con todo Colombia, tiene que sentarse en el Congreso a hacer eso. Pero el Congreso también, y esto es importante, tiene que oír la voz no solo del país político que lo eligió, sino de todo el país, de los que lo eligieron y los que no lo eligieron. Entonces, sí me parece importante soltar y arrancar el acuerdo en el Congreso, escuchar a Colombia y hacer ese acuerdo en el Congreso. Y ese acuerdo se termina concretando con unas normas que se llaman leyes. Las principales las hemos ya planteado, ¿no? La ley pensional, la reforma a la salud, la laboral, reforma a los servicios públicos, digamos, ahí hay las leyes de paz total, sometimiento, cómo vamos a darle opción a estas bandas criminales de tener una salida, cómo vamos a abrir la posibilidad para que estas guerrillas cesen por fin esta guerra que nos daña a todos. Evidentemente, todo eso tiene que hacerse en el Congreso. Para eso, digamos, para esos efectos, es fundamental crear un ambiente para el diálogo y ese ambiente necesita confianza. Ayer hablábamos y salió a flote a lo largo de la mañana pues la desconfianza que, digamos, que está en ciertos sectores, digamos que alimentada pues, por muchos temas, por muchos factores, tensiones, las redes, muchos temas reuniones que no avanzan, agendas que tienen diferentes sectores. Y en ese sentido quería preguntarle cómo usted, siendo el ministro de la política, precisamente que tiene como ser la punta de lanza del gobierno para desactivar todas esas prevenciones y tender puentes con los distintos sectores para llegar a ese acuerdo, ¿cómo está viendo usted ese camino? Digamos, usted como ministro del Interior, decir, bueno, aquí todos tenemos que sentarnos, todos tenemos que ceder, vamos a empezar a hablar de ciertos temas, si son las reformas, si es el Congreso el escenario, pues vamos a ir al Congreso,
cómo tender puente y cómo aquí que tenemos un auditorio que se ha sentado y que dice, y dice, estamos todos en disposición, todos nos gusta el acuerdo, pero nos reunimos, hablamos dos cosas y no podemos, y no avanzamos. No avanzamos, el tiempo corre y sobre todo siempre corre contra el gobierno, ¿no? Pues esa es la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo cree usted que uno tiene que cambiar un poco la estrategia en el camino para poder avanzar? Digo, por aquí está estancado, ¿cómo me muevo? Y usted, que es el que tiene que buscar esos caminos desde el gobierno, como qué caminos se está viendo en concreto para tender puentes y que esta digamos, concepto del acuerdo nacional pueda empezar a avanzar. ¿Está viendo caminos? ¿Qué mensaje le puede decir, digamos, a la gente que está acá, de que está esperando de que este acuerdo empiece a avanzar en temas concretos? Hay un cantautor, no recuerdo bien si es español o argentino, que en una de sus canciones dice algo muy sabio, que siempre tenemos que acordarnos que nosotros somos los demás de los demás, cuando hablamos de los demás. Recuperemos confianza. O sea, ese es el elemento más complejo, pero creo que más de fondo. A ver, recuperemos confianza para hablarnos, para saber qué quiere cada uno, hasta qué punto es capaz de ceder para llegar a lo que quiere cada uno, entendiendo que lo que quiere cada uno tiene que ser una construcción colectiva en algún momento, porque no es lo que quiere cada uno y no es lo que quiere toda la sociedad. Entonces, primero, recuperemos esas mayorías en el Congreso. Y entonces el acuerdo tiene que ser un acuerdo en donde hago una autocrítica. El gobierno tiene que saber que llega con unas reformas que se las van a mejorar en el Congreso. O sea, no podemos creer que llegamos y hacemos un contrato de adhesión como un tiquete aéreo, donde cuando uno compra el tiquete está haciendo un contrato, pero el contrato es, usted hace lo que la aerolínea le ordene. No, entonces a ver, sentémonos, pongamos a la gente a construir. Fíjese lo que pasó en días recientes. Se hizo un debate y con gran habilidad parlamentaria, un grupo de compañeras y compañeros del Congreso dijeron, oiga, metamos una comisión para intentar hacer un acuerdo en la reforma a la salud. Cuando mucha gente leyó esa acción como una acción que intentaba frenar la reforma, yo la leí como una oportunidad y así lo dije. Independientemente cuál haya sido la motivación, ahí hay una oportunidad, hablemos. Probablemente el acuerdo no hay acuerdo, es una opción, pero hablemos. O sea, y yo por eso insisto tanto en el debate de ideas y no en el insulto personal ni en el agravio en el Congreso. Venga, a ver, ustedes quieren hacer esto y lo podemos hacer así, así o así. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar a hacer ese acuerdo? Toda la sociedad en su conjunto. Voy a poner un solo ejemplo. Aquí veo a Mauricio. Tuve el inmenso honor de trabajar con él, yo como senador, él como ministro. Hicimos tal vez una de las reformas que la gente decía que no se podían hacer, la de las regalías. Tal vez, Mauricio, de las más importantes que se ha hecho en el país en materia económica en los últimos años. ¿Qué hicimos? Pues hombre, sentarnos a hablar con todo el mundo. Sentarnos a hablar con las zonas productoras, con las no productoras, con los gobernadores, con los alcaldes. Entonces, desde afuera se fue posibilitando la reforma dentro del Congreso. Por eso yo sí creo que uno tiene que hacer las reformas en el Congreso, pero tienen que tener una gran, no digo aceptación, digamos un gran empuje de afuera del Congreso. Por ello es tan importante espacios como estos. Y por eso le dije a Alejandro, hago lo que sea por llegar allá. Porque me parece que aquí… Y lo hizo. Y lo hice. Estaba en el sitio más recóndito de Colombia ayer. Estaba en el resguardo en
en el resguardo de Huila. La gente cree que el Nevado del Huila es el Nevado del Huila por el departamento del Huila. No, primero queda el Nevado del Huila, queda en el Cauca. Y se llama Nevado del Huila por el resguardo de Huila, una tierra, María José, en donde tu papá vivió mucho tiempo. Allá lo conocí. Y entonces, sí. Entonces, si somos capaces de mover muchos sectores de la sociedad, esa sociedad nos va a mover incluso al gobierno. Porque el gobierno puede cometer un error. Y es que acuérdese que en Colombia a veces, bueno, en el mundo se comete el error de creer que el poder da sabiduría. No, el poder es poder, la sabiduría lo da, el poder no es escuchar todos. Y entonces, si la sociedad recupera confianza, busca espacios, habla con la decisión de hacer los acuerdos y dice, somos capaces de hacer estos cambios, mueven al gobierno, lo mueven. Un gobierno no puede dejar de oír un sector de la sociedad, que incluso puede ser mayoritario, y uno ni se da cuenta de que le hicieron mayoría por fuera. Entonces, yo sí creo que espacios como estos son los espacios que necesita el país, y ojalá los repliquemos en todas las regiones de Colombia para decir cuál es el acuerdo que quiere Colombia. Porque Colombia, yo creo que aquí ya hay un acuerdo. Si yo hago una encuesta hoy, no sé, anoche vi a César Caballero, le podemos poner esa tarea, que nos haga una encuesta en este espacio, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer un cambio. O sea, que no podemos seguir como vamos. Ahora, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es cuál es el cambio que tenemos y cómo lo tenemos que hacer. Pero el primer acuerdo está hecho, hay que cambiar. Bueno, y para ese acuerdo, y creo que después de esta conversación, pues qué mejor que tener la siguiente módulo donde van a estar precisamente, quizás digamos, algunos de los más importantes representantes del Congreso que van a tener en sus manos pues la discusión y darle forma a lo que se va a discutir en el Congreso y cómo cabe este acuerdo nacional. Entonces, ahí yo creo que, y recogiendo lo que usted dice, ministro, yo le sumaría dentro de ese proceso que está adelantando político por parte del gobierno en cabeza suya, yo le sumaría otros liderazgos que son importantes. Hablaba con Iván Cepeda, con María José, que tiene una responsabilidad muy importante en buscar, digamos, la manera como ese acuerdo se aterriza. Ayer estuvo acá Laura Sarabia, cuya confianza con el presidente, y ahora que nuevamente el gobierno tiene una responsabilidad en ese proceso, y creo que esos liderazgos, digamos, desde el gobierno, que necesitan, digamos, los distintos sectores de la sociedad que usted está planteando, necesitan esa interlocución, una interlocución efectiva, porque ya estamos en un punto en el cual ya todos queremos entender y aterrizar eso, y creo que esas interlocuciones de las personas que al menos que nos han acompañado en estos 2 días, creo que tienen un liderazgo muy importante desde, digamos, el gobierno del cambio y la coalición de gobierno. Entonces me parece que eso es importante. Ahora, lo que quería preguntarle, y me perdonará que esto es una pregunta incómoda, pero yo tengo que hacer preguntas incómodas, es ¿cómo el Twitter del presidente? Entonces aquí estamos, nos hablamos, se reúnen, no porque hay reuniones, hay interlocución a diferentes niveles. El presidente recibió a los empresarios hace poco, se reunieron, todo el mundo estamos listos, ¿qué hay que hacer? Y se viene el tuitazo o se viene… Eso pues es parte un poquito de la dinámica de la política. El presidente pues hemos venido conociendo un poco esos discursos que muchas veces que generan un poquito de desconfianza, generan temores. No puedo dejar de preguntarles, bueno, ¿cómo hacer para, digamos que en ese sentido, pues, crear un poquito el ambiente frente al tema del Twitter del presidente? Digamos que yo creo que se bajara el tono, yo sé que es difícil el tema, pero creo que ahí también hay un tema, donde desactivemos
desde todos los sectores, porque hemos visto el tono en muchos sectores que está altisonante, donde para buscar un poquito este tipo de ambiente de confianza, sobre todo en este proceso que se viene en el Congreso, va a ser muy importante. Así que, ¿cómo está viendo usted un poco ese escenario político donde el propio presidente, y donde pues, todo esto depende mucho de la figura presidencial y un liderazgo del presidente que ha sido muy fuerte en lo que significa el cambio en Colombia y para dónde vamos, ministro? Alejandro, el sistema electoral colombiano es complejo porque es un sistema electoral suma cero. Parte de la crisis de la política en Colombia es eso. En Colombia el que gana se queda con todo, el que pierde no tiene nada, a pesar de que haya una elección en donde 11 millones estén por un lado y 10.500 por otro. Fíjese, ahí hay un problema y se potencia más en las pequeñas democracias locales. Hay alcaldes elegidos con 5.000 votos contra el contradictor que sacó 4.980. Y el de 5.000 va y gobierna y no voltea a ver a los 4.980. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Cómo logramos equilibrar ese problema? Con un Congreso más actuante. El presidente hizo algo importante, una reforma tributaria que mucha gente creería que era imposible. Una reforma tributaria que por primera vez no tocó los impuestos indirectos como elemento central de financiamiento, sino los directos. Eso se veía casi que imposible. Y se hizo con el actual Congreso. Entonces, ¿qué creo yo que es un elemento que puede equilibrar el Twitter? Y yo estoy intentando hacerlo. Es que el presidente se siente con todas las bancadas. Hable. Aquí tenemos que hablar más. Hablar, o sea, escucharnos. Ahora, escucharnos no es solo hablar, es también oír. Y eso es para los dos. Porque mire qué es lo que está pasando, que me parece complejo. Llega un momento en que la sociedad, todo el mundo quiere sacar pecho diciendo, yo soy el que arreglo el tema, pero no está haciendo lo que tiene que hacer. En estos días, en una comisión de seguimiento electoral, Aníbal no estuvo, estaba invitado, mandó al delegado. Yo le decía a compañeros funcionarios de Estado, hombre, cada uno haga lo que tiene que hacer. Querido registrador, deje que los generales nos aseguren la seguridad. Usted encárguese de que no se le vuelvan a perder 500.000 votos. Haga lo suyo. Señores Fiscalía, aquí han dicho una cosa muy delicada, que en 3 municipios hay candidatos que están siendo impulsados por grupos armados. Identifiquémoslos, individualicemos y judicialícelos, porque no vamos a hacer lo que hicieron en otros periodos donde habían candidatos únicos a gobernaciones y alcaldías y voltearon a ver para otro lado, los eligieron y a los 2 años le tocó a la Corte decir, venga para acá que a usted no lo eligió la democracia sino los paras. No, este gobierno dice, si hay alguien que está siendo impulsado por las armas, judicialicémoslo y vámonos todos contra ello. Entonces cada uno haga lo que tiene que hacer y particularmente, mire, este es el momento del Congreso en donde lanza el señor presidente su idea del acuerdo nacional en un discurso el 20 de julio. Yo esperé ese día una gran audacia de la oposición, con respeto lo digo, no quiero molestar a nadie. Y yo esperé que alguien se parara y le dijera, listo, le cogemos la caña, pero hagámoslo así. O sea, con la diferencia, obviamente, yo no le puedo pedir a la oposición que piense como el gobierno. Y yo creo que el país hubiese visto, no es tarde. Aquí los que estamos sentados, todos queremos que a Colombia le vaya bien y queremos enfrentar problemas. Mire, de las cosas que me traje de mi viaje es esta bolsita de tela. Este es un abono que están haciendo los indígenas con coca. Esto se llama 15-15-15 más materia orgánica. La materia orgánica es coca.
Bueno, como todos los industriales del país, los indígenas también esperando que el INVIMA funcione para que les dé la licencia. Pero ¿por qué muestro esto? Porque, y como autocrítica, es un desastre. Ajá. ¿Por qué muestro esto? Yo le veo a este país una cantidad de oportunidades y creo que muchas veces nos detenemos en buscar el causante del problema y no el problema para solucionarlo. Nos detenemos mucho en cómo ganar el poder y nos olvidamos qué tenemos que hacer desde el poder. Y eso solo lo soluciona una sociedad que haga acuerdos. Mire, industrialicémonos, repotencialicemos nuestra capacidad industrial así. Volvamos a producir en el agro así. Traigamos turistas así, hagamos la paz así. Y cada uno haga lo que tiene que hacer. Yo creo que ahí puede construirse ese acuerdo, Alejandro. Finalmente, una última pregunta, y es que en la búsqueda de esos acuerdos siempre, y sobre todo hoy en día, en un mundo tan digitalizado, en una sociedad de la información donde todo circula tan rápido, donde los algoritmos terminan exacerbando todas las pasiones, pues en todas estas lógicas de reconocimiento y donde los extremismos cobran tanta visibilidad, ¿cómo manejar las barras bravas de la izquierda y de la derecha que muchas veces dificultan el tránsito hacia esos acuerdos? Dejémoslos a esas barras bravas en la tribuna sur, en un pequeño lugarcito, y gritemos más los que no somos barras bravas. Aquí tengo dos grandes aliados en el Congreso, digo, del Pacto Histórico, que es Iván y María José. Ah, bueno, también está Alejandro, allá atrás. En estos días le escuché a Iván una frase o una sentencia a María José que a mí me dejó muy, muy impactado en una reunión con el señor presidente. Iván le dijo: presidente, necesitamos hacer acuerdos porque si no hacemos acuerdos en los próximos años son otros 300.000 muertos y hay que salvar vidas. O sea, entendamos que la obligación ética de hacer el acuerdo es una obligación para salvar vidas y desarrollar la potencialidad del país. Ayudemos todos. Claro, desde acá tenemos que ayudar y acá nos toca hacer una tarea dura y es enfrentar barras bravas, pero enfrentémoslas de todos lados. No dejemos que las barras bravas nos pongan la agenda. Los que queremos es que este país salga adelante y entendemos que para que salga adelante todos tenemos ideas y todos tenemos apuestas que vale la pena ser escuchadas. Hagamos causa común, encontrémonos en espacios como estos a pensar el país y no dejemos que quienes tienen una idea hegemonizante de lo que tiene que ser el país nos gane, porque yo sí creo que los que estamos por los acuerdos somos muchos más. Pues muchas gracias, ministro, muy amable por estar acá y darnos su visión de cómo ven desde el gobierno y cómo ve usted como ministro este camino hacia el acuerdo nacional. Ahora, pues, la segunda parte de lo que está diciendo el ministro y de cara a la importancia de las reformas que hoy en día están en el Congreso, pues tenemos el módulo con quienes tienen en sus manos esa responsabilidad. Por supuesto, desde el gobierno, el ministro tiene la responsabilidad de crear esos acuerdos políticos y sociales, de cómo también esos acuerdos no solo entre los políticos, sino de cara a la sociedad y cómo se va a involucrar a esos distintos sectores sociales en esos acuerdos que hoy son fundamentales y donde hoy, yo diría que hace muchos años, quizá décadas, el Congreso de la República no tenía una responsabilidad tan importante como la que tiene en los próximos meses. Así que, ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy y su disposición y haberse venido a trabajar con prisa para los acuerdos.